Ahí está. Perfecto. Bueno, este, ¿para qué los hemos reunido? Esto de Sume Munchis es un entrenamiento de discipulado para las personas, pero es como un estilo de vida en el que uno va a aprender, es como para darte el estilo de vida de un cristiano, ¿no? Que debería de ser como de nosotros, de ser servidores y aprender a enseñarles a otros a servir. O sea, yo tal vez ahorita les voy a enseñar a ustedes la primera, pero la idea es de que ustedes en algún momento tengan las herramientas para tomar discipulado o hacer discípulos también. La cuestión de esto es, ya pasamos el bus de la vida, ya tenemos experiencia, pero nos falta mantener la relación con las personas. Lo malo del bus, se podría decir, es que nosotros no miramos resultados, sino que solamente vivimos y se lo dejamos a la iglesia. Quien debería de venir y decir, vamos a cultivar, sería la misma iglesia. Pero en algún momento de nuestra vida no es una opción, sino que es un llamado. Tenemos que hacer discípulos y esa es la razón de Sume. Sume, ¿cómo lo dividimos? Les voy a pasar después aquí está, la guía de Sume, que es una guía, la verdad que es grande, tiene 37 páginas, pero esta es la que nos va a servir para mantener todo. Los videos y todo lo demás no se puede ver nada más que en las plataformas. Entonces, si quieren revisarlo o algo así, pueden meterse a Sume, crear su cuenta y ya pueden ir viendo las sesiones. Entonces, vamos a comenzar con la sesión 1. Y a ver, la guía de estudio, pues ya después de la oración ya la hicimos. Y ahorita solo les voy a vamos a ver ahorita como el video, esta es la presentación de qué significa Sume. La palabra Sume es bien bonita y es bonito que o sería chilero que se la aprendieran desde ya, porque la definición es lo que es la razón del por qué estamos aprendiendo esto, ¿sí? Ya se las va a poner ahorita. Bienvenido al entrenamiento Sumei. Sumei es de origen griego y quiere decir levadura. Jesús nos dice que el reino de Dios es como una mujer que tomó una cantidad pequeña de sumei y la puso en una cantidad grande de masa. Mientras ella trabajaba la levadura en la mezcla, la levadura se esparció hasta que toda la masa se fermentó. Jesús nos estaba mostrando que una persona común puede tomar algo muy pequeño y utilizarlo para hacer un gran impacto. Nuestro sueño es hacer lo que Jesús dice, ayudar a personas comunes alrededor del mundo para que utilicen herramientas pequeñas y provoquen un gran impacto en el reino de Dios. Las instrucciones finales de Jesús para todos sus seguidores fueron simples. Él dijo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve y haz discípulos de todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Estaré con ustedes todos los días, hasta el final del mundo". El mandamiento de Jesús fue simple: hacer discípulos. Sus instrucciones en cómo hacerlo fueron simples: haz discípulos donde sea que vayas. Haz discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz discípulos enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Así que, ¿cuáles son los pasos para ser discípulos? 1. Hacemos discípulos todo el tiempo, donde sea que vamos y mientras vamos. 2. Cuando alguien decide seguir a Jesús, deberá ser bautizado. 3. Mientras crecen, debemos enseñar a cada discípulo cómo obedecer todo lo que Jesús nos mandó. Como una de las cosas que Él nos manda es hacer discípulos, eso significa que cada discípulo que sigue a Jesús necesita aprender a cómo hacer discípulos también. Esos discípulos tendrán que hacer discípulos, y esos discípulos tendrán que hacer discípulos también. Multiplicando discípulos, así es como Sumei funciona. Es como la levadura trabaja en toda la masa hasta que toda la masa se fermenta. Cuando Jesús dio este mandato de ir y hacer discípulos, Él también hizo una promesa. Jesús dijo: "Estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo". Cada seguidor de Jesús tendrá que confiar en esa promesa de que Él está siempre con nosotros, porque lo está. Pero eso también significa que cada seguidor de Jesús tendrá que comprometerse con el hecho de que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos discípulos, porque lo quiere. Jesús dijo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Por lo tanto, ¿qué? Se quedó. Ahí está. ve y haz discípulos".
La autoridad en la que Jesús se basa cuando nos envía es su autoridad. Jesús dice que no hay mayor autoridad que esa. Ninguna tradición tiene mayor autoridad. Ninguna cultura tiene mayor autoridad. Ninguna ley en la tierra tiene mayor autoridad. Jesús dijo, ve y haz discípulos. Y como Sumei, como la levadura, seguiremos creciendo hasta que todo el trabajo esté hecho. Ahí está. Para las dos que se acaban de unir, hola. ¿Cómo se llama? Les estaba explicando un poquito de que nosotros en el bus nos encanta como que seguir haciendo discípulos de las gentes que ya estuvieron con nosotros. Yo, por ejemplo, fui discípula de los patojos de los líderes de JPC. Estuve con ellos en el primer bus de 2018 y de a partir de 2018 ellos me estuvieron jalando para todo. Entonces, de la misma manera en la que yo tuve un discipulado, yo tengo la obligación, según la Biblia, de hacer discípulos. Y en este caso se podría decir que Cheo es la representación de uno de los discípulos. Y aquí hay personas que van a estar siguiéndoles a los buses y nos tenemos que seguir dividiendo. Ahora, para los que no comprendieron mucho qué es como lo de Sume, no sé si han visto la masa madre. La masa madre, esta es una masa que se va fermentando. Y aquí se ve súper bien la imagen. A ver, aquí está. Y esta masa madre es masa como infinita. Cada día hay que alimentarla, hay que echarle un poquito de harina. Todos los días hay que dejarla que se fermente, hay que tenerla cuidada, hay que verificar que no se pudra la masa madre. Y esta masa puede durar años. Hay masas madres que han durado hasta 20 años de la gente que más es como pro de cuidar la masa madre. ¿Y qué hacen con la masa madre? Es que cuando necesitan hacer un pan específico, jalan un poquito de la masa y la utilizan en el pan, pero esta parte, como que la parte principal de la masa madre, es la que se queda guardada por estas personas, pero la cuidan diario. Aunque la dicen una vez al mes, la cuidan diario durante un mes. Entonces, eso es lo que significa SUME, que cuidemos, que nos reproduzcamos y que sigamos entregando y de la misma manera que escuchemos a otras personas. Aquí hay un tema de discusión. Si Jesús quería que cada uno de los seguidores obedeciera a su gran comisión, porque solamente algunos pocos hacen discípulos. Y creo que estas se los voy a ahorrar a ustedes y es, por ejemplo, y esto es lo importante de toda esta parte del discipulado de SUME. Necesitamos que todos ustedes den sus opiniones de lo que viven, porque yo ahorita les voy a dar mi perspectiva de mi iglesia, pero ustedes me van a dar una súper distinta. Les voy a decir algo que tal vez a algunos les va a impresionar, y es que en mi iglesia no se cree en el discipulado. La gente en mi iglesia cree que si yo necesito discipulado es porque estoy mal con Dios. Y la verdad es que como te lo presentan y en un principio es como, bueno, tienen razón, yo estoy mal con Dios, pero no, o sea, yo necesito ser discípula de alguien y aunque yo esté mal con Dios o esté bien con Dios en ese momento, necesito de una persona que me ayude a crecer, que me ayude a reproducirme. Entonces, en mi iglesia no se hacen discípulos porque no se creen en el discipulado. ¿Hay alguno de ustedes que tengan iglesias que se hagan discípulos? No sé, ¿me explican por ahí? Cheo, ¿qué tal? Heidi, Deborah, ¿cómo lo ven? La Colocha quiere decir algo, dice, me Ajá. estaba comentando. Sí. Bueno, yo creo que esto pasa porque muchas veces ni siquiera obedecemos la gran comisión. Muchas veces tal vez nos hace falta como valentía y de decirle a Dios, sí, aquí estoy y seguir. Y también muchas veces he visto que en las iglesias se encierran en las cuatro paredes, entonces no buscan como de estar creciendo, sino que las ovejas lleguen y que los miembros lleguen, y no llevar ese como proceso de discipulado. Sí, y eso es como que lo más tedioso de todo, que hay iglesias que creen que no necesitan ir a discipular o ir a ministrar a gente, porque si Dios ya te escogió, ya no necesitan buscarte. A ver, Débora, dime, cuéntame. Hola, buenas noches. Por razones de salud no voy a encender mi camarita, pero en mi iglesia sí se tiene la línea de ganar, consolidar, discipular y enviar. Entonces creemos que cuando una persona se convierte, hay que consolidarla y hay que discipularla para
que ella vaya y pueda atraer a más personas a los pies de Cristo. Sí, y así tiene que ser. O sea, de veras, el discipulado debe ser una de las cosas principales que nos deben de enseñar. Y hay gente que dice, es que un niño no puede discipular, pero yo la verdad he visto que patojos, 15, 16 años, que de veras tienen un llamado y que tienen una actitud para poder discipular bien chilera. Y he visto igual a personas que llevan 30 años y creo que no está conectado aquí. Por ejemplo, Aarón me dijo, yo nunca he hecho algo así como esto de discipular. Y yo dije, güey, o sea, qué chilero que aprendas ahorita y que tengas el deseo de hacerlo, porque realmente hay iglesias que se olvidan de decirnos, tienen que discipular. Entonces de aquí dice, ¿qué es un discípulo y cómo se hace uno? ¿Cómo le enseñas a un seguidor de Jesús, o sea, a nosotros, lo que nos dijo la Gran Comisión, obedecer todos sus mandamientos? Entonces, este es otro video. Bienvenido de nuevo al entrenamiento Zoomey. En esta sesión hablaremos sobre los discípulos y la iglesia. ¿Qué es un discípulo y cómo puedes hacer uno? ¿Cómo le enseñas a un seguidor de Jesús a obedecer todos sus mandamientos? ¿Cómo llevas a alguien que ha vivido su vida como un cautivo del mundo y lo equipas para que se convierta en ciudadano del reino de Dios? La palabra discípulo se define como un seguidor. Así que un discípulo es un seguidor de Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que, en el reino de Dios, Jesús es nuestro Rey. Nosotros somos sus ciudadanos, sujetos a su voluntad, sus deseos, sus propósitos, intenciones, prioridades y valores, que son superiores y mejores. Su palabra es la ley. Así que, ¿cuál es la ley del reino? ¿Qué les dice Jesús a sus ciudadanos que hagan? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, todas las leyes de los profetas, pueden ser resumidas en estas dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dijo, haz discípulos. Jesús dijo, enséñales a obedecer todo lo que les he mandado. Como hacer discípulos incluye enseñarles todo lo que Jesús manda, el Nuevo Testamento puede ser resumido en una cosa, haz discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús que ama a Dios, ama al prójimo y hace discípulos. Así que, ¿qué es una iglesia? Puede que estés acostumbrado a pensar en la iglesia como un edificio o un lugar al que asistes, pero la palabra de Dios habla sobre la iglesia como una reunión, un lugar al que perteneces. La palabra iglesia es utilizada en la Biblia de tres maneras diferentes. La iglesia universal, todas las personas que fueron, que son y serán seguidores de Jesús. La iglesia de la ciudad o región, todas las personas que siguen a Jesús cerca de una cierta área del mundo. La iglesia en el hogar, todas las personas que siguen a Jesús y que se reúnen en el hogar de alguno de ellos. Una familia espiritual, seguidores de Jesús que aman a Dios, aman a los demás y hacen discípulos y que se reúnen localmente, conforman este último tipo de iglesia, la iglesia en el hogar o la iglesia simple. Cuando grupos de estas iglesias simples se conectan para hacer algo más grande, juntas, pueden formar una iglesia de la ciudad o región. Todas estas iglesias simples, conectadas a las regiones y extendidas a través de la historia, conforman la iglesia universal. Esta es la iglesia, con I mayúscula. Las iglesias simples son familias espirituales con Jesús como su centro y su rey. Las iglesias simples son familias espirituales que aman a Dios, aman al prójimo y hacen discípulos que se multiplican. Algunas iglesias tienen edificios, programas, presupuestos y personal, pero las iglesias simples no necesitan ninguna de estas cosas para amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos que se multiplican. Y como cualquier otra cosa hace una iglesia más complicada y más difícil de multiplicar, nuestro entrenamiento deja cosas como edificios, programas, presupuestos y personal para la iglesia de la ciudad o región que está compuesta por la multiplicación de iglesias simples. Recuerda, Zoomey significa levadura, un simple organismo de célula que se reproduce rápidamente. Con el entrenamiento Zoomey seremos como esa levadura, simple y multiplicadora. Pero antes de que comencemos a multiplicarnos, asegurémonos de lo que Dios quiere reproducir, porque la multiplicación puede ser buena, pero no siempre. El cáncer se multiplica y es mortal. Así que, ¿cómo reproducimos vida y no muerte? ¿Cómo nos aseguramos de que somos un discípulo que vale la pena reproducir? Bueno, entonces aquí
qué tipo de iglesia somos, ¿verdad? O sea, nosotros somos una iglesia de familia. Aquí la idea de este discipulado dura como unos 2 meses, creo que es 4, 8, 10, 2 meses y medio. Pero durante los 2 meses y medio, la idea de acá es que hagamos, después van a hablar de esto, un grupo de rendición de cuentas. O sea, entre nosotros mismos verificar que lo que estamos aprendiendo aquí durante 2 semanas tengamos como que espacio para poder aprender entre nosotros mismos, para poder platicar, para poder verificar que lo que hemos visto no haya sido como tiempo perdido y luego lo seguimos, sino que tiempo en el que vamos a ganar y vamos a aprender a multiplicarlos. Entonces, dice la primera pregunta, cuando pienses en una iglesia, ¿qué te viene a la mente? Creo que a todos nos viene a la mente como la casita. Y cuando yo tomé este primer Zoom, me recuerdo que me dijo la persona que nos estaba entrenando, él era de Panamá, y él nos dijo, cuando lo vuelvan a hacer, ustedes ya no van a ver una iglesia como un edificio. Cuando a ustedes les toque dar, ya sea este o cualquier otro discipulado, y piensen en una iglesia, piénsenlo como las personas. Piensen en una iglesia que nosotros somos ahorita una iglesia, pero no tenemos dónde estar, sino que simplemente somos una iglesia porque estamos unidos por un mismo llamado. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen y lo que se describe en el video como una imagen, como una iglesia simple? O sea, lo que ustedes imaginaron ahorita como iglesia, imagínense aquí. Eso, a la par de la iglesia simple, se asemeja a lo que ustedes tenían como en el pensamiento. Su iglesia de la imagen de la primera pregunta es la misma que la iglesia de la iglesia simple que hablaba en el video. ¿Sí? ¿No? ¿No, verdad? Y la tercera pregunta es, ¿cuál crees que será más fácil multiplicar? ¿La iglesia simple o la iglesia local o la iglesia regional? Y es muchísimo más fácil una iglesia simple. Y es por eso que nosotros cuando vamos al bus hacemos o intentamos como que los grupos no sean mayor a 10 personas, para que la multiplicación y la unión con las personas sea más fácil. Igual nosotros como, bueno, no sé, creo que no les habíamos explicado, pero el bus de la vida proviene de los programas de Juventud para Cristo Guatemala. Juventud para Cristo Guatemala tiene 1001 programas para poder trabajar y apoyamos a muchas organizaciones de veras en Guatemala y por eso es que tenemos tanta unión con por ejemplo, el Faro, no sé si conocen a One Way, que ellos están en Chimal, también con Casa del Alfarero, que ahorita está Cheo por ahí. O sea, hay un montón de cosas con las que podemos trabajar y nos encanta multiplicarnos, pero no hacemos como que grandes cosas porque nos gusta concentrarnos en un grupo pequeño de personas para poder multiplicarnos de mejor manera. ¿Qué dice aquí? Mi coordinadora es Michelle. Hi, soy Michelle. A ver, ves. Inhalamos y exhalamos. Estamos vivos. La respiración espiritual es así también. Una de las cosas que no les había dicho. Todo lo de Sume es a puro video y muy pocas actividades de discusión. Entonces ahorita sí. Vamos con esta. Bienvenido de nuevo al entrenamiento Zoomey. En esta sesión hablaremos sobre escuchar de Dios y obedecer lo que escuchamos. La respiración es vida. Respiramos, exhalamos, vida. La respiración es tan importante en el reino de Dios. De hecho, Dios llama a su espíritu aliento. En el reino, respiramos cuando escuchamos de Dios. Respiramos cuando escuchamos de Dios mediante su palabra, la Biblia. Respiramos cuando escuchamos de Dios mediante la oración, nuestras conversaciones con Él. Respiramos cuando escuchamos de Dios mediante su cuerpo, la iglesia, otros seguidores de Jesús. Respiramos cuando escuchamos de Dios mediante su trabajo, los eventos, experiencias y algunas veces las persecuciones y sufrimientos que Él permite que sus hijos enfrenten. En el reino exhalamos cuando actuamos de acuerdo a lo que escuchamos de Dios. Exhalamos cuando obedecemos. Algunas veces exhalar para obedecer significa cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestras acciones para alinearlos con Jesús y su voluntad. Algunas veces exhalar para obedecer significa compartir lo que Jesús ha compartido con nosotros, dando lo que Él nos ha dado para que otros sean bendecidos, así como Dios nos ha bendecido a nosotros. Para un seguidor de Jesús, este respirar y exhalar es crítico. Es nuestra propia vida. Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús dijo, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Jesús dijo que cada palabra que Él habló y cada trabajo que completó fue basado en escuchar de Dios y obedecer lo que escuchó. Respirar, escuchar de Dios. Exhalar, obedecer lo que escuchamos y compartir con otros. Jesús dijo que sus seguidores también escucharán de Dios por medio de su Espíritu Santo, su aliento, que es respirado por cada uno de nosotros que lo seguimos. Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas que les hará recordar todo lo que les he dicho. Respirar, escuchar de Dios. Exhalar, obedecer lo que escuchamos y compartir con otros. Jesús nos estaba mostrando cómo vivir, así que, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo sabemos qué obedecer? Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor. Jesús llamó a sus discípulos sus ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dijo, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Como seguidores de Jesús debemos estar comprometidos a escuchar su voz. Escuchamos su voz al estar quietos. Escuchamos su voz al enfocarnos en Jesús. Escuchamos su voz en nuestros pensamientos, nuestras visiones, nuestros sentimientos e ideas. Escuchamos su voz cuando escribimos y ponemos a prueba lo que escuchamos. No todas las voces, no todos los pensamientos, no todas las visiones, sentimientos o ideas son la voz de Dios. Algunas veces es la voz del enemigo. Jesús dijo que nuestro enemigo es un mentiroso y el padre de las mentiras. Jesús dijo que nuestro enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero Dios dice que nosotros escucharemos de Él y sabremos que es Él cuando nos hable. Con práctica y oración podemos conocer la voz de Dios de una mejor manera. Podemos aprender si lo que escuchamos proviene de Dios u otra voz. Estas son algunas maneras para poner a prueba lo que escuchamos. Cuando Jesús habla, su voz siempre será consistente con su palabra escrita. La Biblia ya nos lo ha dicho. Su voz hablada nunca va a contradecir su voz escrita. Cuando Jesús habla, su voz dará una sensación de esperanza y paz a nuestros corazones. Su voz no nos dejará o desalentará. Jesús no condena. Él corrige con amor. La voz de Jesús no expresará el trabajo de la carne, inmoralidad sexual e impuridad, libertinaje, idolatría y brujería, odio y discordias, celos y ataques de ira, ambiciones egoístas, parcialidad y envidia, embriaguez y orgías. Estas cosas no vienen de la voz de Dios. Cuando Jesús habla, su voz expresará el fruto del Espíritu, amor y alegría, paz y paciencia, amabilidad y bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Cuando Jesús habla, su voz nos da una sensación de confianza en lugar de duda. Experimentamos dentro de nosotros mismos el conocimiento y la paz de que lo que estamos escuchando proviene de Dios. Es posible que no escuchemos todo enseguida. Es posible que solamente escuchemos parte de lo que eventualmente necesitaremos saber. Pero lo que escuchemos será sólido, no cambiante. La buena nueva para cada seguidor de Jesús es que cuando respiramos y escuchamos de Dios, y cuando exhalamos y obedecemos lo que escuchamos, y compartimos con otros lo que hemos escuchado, Dios nos hablará aún más claramente. Su aliento respirará a través de nosotros aún más. Escucharemos su voz aún más claramente. Sabremos su voz y no la de otros. Veremos su trabajo en el mundo y podremos unirnos y trabajar con Él. Respiramos. Exhalamos. Vida. Este creo que es uno de los más bonitos. A ver, dice la primera pregunta, ¿por qué es esencial aprender a escuchar y conocer la voz de Dios? A ver, amigo Donato, aprovechando tus aplausos. No tengo micrófono. Ah, Porque es importante escuchar, aprender a reconocer, a escuchar y reconocer la voz de Dios, porque bien sabemos que todos los pensamientos que tenemos a veces, como lo mencionaba el video, pueden influenciarnos y no todos provienen de Dios como tal, ¿verdad? Entonces, no podemos compartir nosotros algo que no tenemos. Eso. gracias. Yo creo que esto como que es muy importante que ustedes también
aprendan como que a diferenciar, porque hay muchas cosas que nos van a emocionar. No sé por qué se me estaba de ir el video. Ahí está. Eh, que aprendamos a ver, a escucharlo en el camino del ministerio y, o sea, ya sea que sigamos como que trabajando en organizaciones o en nuestra iglesia, donde nosotros queramos trabajar, es realmente importante saber cuándo Dios de verdad nos está llamando y cuándo es una emoción, porque a veces una emoción o algo así nos va a llevar a tomar decisiones que realmente no nos van a convenir. Y creo que para testimonio, el año pasado íbamos a hacer un súper mega viaje a fuera del país, íbamos a pasar como por 5 países. Y yo recuerdo haber tenido el dinero para pagarlo el día que tocaba y las personas me lo habían donado, pero yo era como, no sentía realmente el llamado. Una de las cosas conmigo es que yo no siento el llamado a servir fuera de Guatemala, pero sí siento un compromiso estando en Guatemala. Entonces, ¿para qué reconocer la voz de Dios? Para saber cuándo es Dios quien te está llamando y cuando eres tú mismo el que te estás obligando a ponerte en el camino. Y como dicen, o sea, cuando es de Dios, aunque te quites, cuando no lo es, aunque te pongas. Entonces, siempre hay que estar silencioso para poder saber por dónde es que Dios te quiere mandar. Inclusive es como habíamos pasado el año pasado con Donato durante el bus, porque durante la primera semana del bus estuvimos al 100. Y luego la segunda semana con Donato estuvimos casi que deprimidos porque era como, porque estamos, no estábamos descansando, pero para nosotros como que ya el traqueteo y venir y como que tomarnos un tiempo de respirar, para nosotros dos fue como, ¿por qué? ¿Por qué hay que descansar? Y recuerdo que estábamos escuchando una canción que decía, ¿cómo se llama? Por donde diga él, yo caminaré. Pero es tan difícil de veras entender cuando Dios te dice descansa y cuando Dios te diga corre. Entonces, para eso es tan necesario que uno aprenda a respirar. La pregunta 2 ¿es escuchar y responder al Señor realmente cómo respirar? Porque sí y por qué no. Vamos a repetirlo. ¿Es escuchar y responder al Señor realmente cómo respirar? No sé si la entendieron por ahí a la pregunta. Es escuchar y responder al Señor realmente cómo respirar, porque sí o porque no. A ver, ¿alguno tiene una respuesta? Creo que está rarita la pregunta, va. Yo sí la entendí. A ver, dale, porque yo no la entendí. Te pregunta que si realmente espérate, ¿cómo es? Si realmente escuchar y responder es como respirar, o sea, es lo mismo que el Antes. proceso de inhalar y exhalar. Entonces te pregunta si la comparativa es cierta, ¿va? Sí o no, y por qué. Ahora, yo se las expliqué, pero no se las voy a contestar. ¿Por qué? Porque no puedo, o sea, es antiético de mi parte. Entonces, decide por alguien. Menciona un nombre ahí al azar. Yo digo que lo ideal es que tengamos el escuchar y responder como una respiración, va que es vital, va mucha, pero ahí sí que cada quien autoevalúese y pues para hacernos sinceros nosotros mismos, creo que la podemos tomar como propuesta para nuestra vida personal. Y yo creo que sí, está buena la analogía porque cuando uno respira, pues el aire que te entra es lo mismo que sacas. Entonces, escuchar y responder es igual, va. Si Dios te está hablando, entonces vas a, digamos, sacar, va, lo mismo que Dios te está hablando, al igual que cuando uno respira y exhala. Fíjate que yo tenía el mismo ejemplo de la colocha, estaba pensando en eso. Y es cuando te dicen, no puedes dar lo que no tenés. Y vendría siendo acá esto, ¿va? Porque, o sea, sí es el mismo proceso. ¿Por qué? Porque para exhalar tenés que haber inhalado antes. No, o sea, pulmones vacíos no pueden inhalar, no pueden exhalar nada, ¿va? Tiene que haber algo dentro de tus pulmones para que lo puedas exhalar. Entonces creo que de la misma manera es importante el primero escuchar y luego responder. Porque creo que más de una persona ha querido responder de a cuentazo sin escuchar antes a Dios, ¿verdad? Y creo que eso es un gran error que incluso a veces hasta nos pasa a nosotros. Entonces, yo digo que sí, es cierto. Gracias. Y yo nomino a... No, no es cierto. Dale.
Sí. No, a la siguiente, a la Fíjate siguiente. que, Pero la fíjate que, siguiente, la va, siguiente. pero solo que manden todos como un emoji, va, para ver quiénes están aquí. Para ver si están vivos o Sí, despiertos para ver si todavía. están vivos, Para ver si porque están no Ah, sé, no sé. despiertos. Ok, Débora sí está viva, Ana también está viva. Solo. ya viste, por ahí vas a agarrar a las demás. Hmm, Ahí está, André también. hmm. Y yo por ahí ya vi nombres. Bueno, ahora, esta sopas, y recuérdense la palabra sopas, va a ser su tarea de esta semana. La lección. Bueno, aquí ustedes pueden ir leyendo los videos, como les dije al principio, los pueden ver solo en la plataforma, entonces se pueden unir y revisar ahí los videos por si los quieren volver a ver. Am, para los que se unieron de último, les vamos a volver como que a dar una perspectiva de lo que estábamos aprendiendo. El formato de la sesión es un video y audio que nos va a ayudar como para la discusión. Luego va la discusión, o sea, las preguntas. Luego ejercicios simples que vamos a poner a práctica, que en este caso va a ser este de sopas. Y los retos para la siguiente sesión, que eso lo vamos a ver al final. Entonces, en la sesión 1 vamos a ver la lectura de sopas. Este material creo que ya se los enviaron por el chat, pero ahorita se los vamos a... ¿Se los pueden volver a enviar? ¿Se lo pueden volver a enviar por FIS? Ahí está, que no lo puedo descargar. Para los que se unieron de último. Entonces, como seguidores de Jesús, deberíamos de leer la escritura diariamente. Deberíamos, pero la verdad es que la lectura es muy difícil de mantener. Una buena guía es leer un mínimo de 25 a 30 capítulos de la Biblia cada semana. Mantén un diario utilizando sopas. Este formato para lectura bíblica te ayudará a entender y obedecer y compartir aún más. Sopas, aquí dice soaps, pero es como en inglés. Entonces aquí lo van a ver en inglés, pero en español es sopas. Entonces es S de scripture, o sea, de escritura, O de observation, de observación, A de aplicación, P de oración y S de compartir. Está en inglés, pero es lo mismo que leerlos, sopas o soaps, es lo mismo. Entonces, con la S, escribe uno o más versículos que particularmente son significativos para ti. O sea, ustedes hacen su lectura de la semana, su media hora de lectura, lo que ustedes quieran. Al finalizar, agarran su librito, no sé si ustedes tienen uno, bueno, aquí, digamos, por ejemplo, este es nuevo, pero nosotros nos dieron un taller de devocional hace mucho tiempo y esos son como 7 pasos para esto, para el devocional. Entonces, de la misma manera, ustedes van a agarrar su librito con letra bonita, con letra fea, lo que ustedes quieran, pero aquí importante, importantísimo, muy de maestra mía, pero la razón por la que hay que hacerlo escrito, que ustedes lo escriban literalmente a mano, es para que se les quede más tiempo memorizado. Si lo hacen en la computadora, se pierde la información. Entonces, es más fácil que ustedes tengan o se concentren con su cuaderno y lapicero y se deshagan de todo. Por ejemplo, yo ahorita no tengo mi teléfono ni cerca, a saber dónde lo dejo tirado, pero es para que ustedes se conecten más con la Biblia. Entonces, lo primero es que yo voy a ir marcando, va, tal y tales versículos fueron los que a mí me gustaron. Luego, vamos a la O de observación. Escribe de nuevo los versículos o solo las palabras claves de cada versículo y con tus propias palabras. O sea, por ejemplo, a ver, un versículo, ¿cómo se llama? La mujer virtuosa, ¿quién la hará? No sé qué. Entonces ustedes van a poner ahí virtuosa. Eso es como lo que ustedes quieren. Entonces yo en vez de mujer virtuosa voy a poner dama, persona, la mujer, porque lo puedo como que sentir de diferentes maneras y ya lo coloco ahí con mis propias palabras. A, la aplicación, piensa en lo que significa obedecer lo que dice la palabra en tu vida. Entonces hay cosas, por ejemplo, hay un versículo que habla que la mujer será salva mientras dé a luz a tantos hijos, dice algo así, un versículo. Pero si tú lo lees así como así, tú dices, puchi, si no sea que si no doy a luz, no voy a ser salva, porque eso es lo que la gente se agarra de ese versículo de la Biblia. Pero realmente no solo trata de eso, ¿saben cómo también damos vida a las personas compartiéndoles de Cristo? Entonces, ahí es donde yo voy a ir agarrando el versículo y voy escribiendo cómo lo aplico a mi vida. Luego la de oración. Escribe una oración o algo por lo que tú vayas a orar y obedecer. Y ese de compartir,
pídele a Dios con quien quieras que tú hables para poder comunicarles de lo que has aprendido y compartirle a esta persona. Mira, compartir, no muchas veces la gente creen que es como sentarse a la par de alguien y mira, Dios quiere decirte esto y esto, no, sino que tómenlo como algo de su diario vivir. Empiecen con un tema de discusión. Por ejemplo, pongámoslo así, y eso era algo que estábamos justamente hablando hoy. El tema de la guerra de Ucrania y todo eso. ¿Cómo ustedes pueden agarrar este tema y decirle a las personas, oremos por ellos? No solo por la guerra, sino que imagínense que como el 90-95% de las personas de Ucrania y Rusia no son cristianos evangélicos, son cristianos ortodoxos, creen en un Dios, sí, pero la única como que diferencia entre cristianos católicos y ortodoxos son que los ortodoxos no adoran imágenes, pero siguen teniendo cosas que no creen como nosotros. Ellos tienen como un papa, o sea, ellos todavía veneran a una persona terrenal. Entonces, hay muchas cosas por las cuales orar de Ucrania y no solamente de la guerra. Entonces, cosas así ustedes pueden ir como que conversando con las personas, haciéndolo del diario vivir para hacerlo más interesante. Entonces, SOAPs en acciones, ese es, está basado en Isaías 55:8-9, se lo pueden leer después. O de observación, como humano estoy limitado en lo que sé y lo que sé cómo hacer. Dios no está limitado de ninguna manera. Él ve todo, Él puede hacer cualquier cosa. A, de aplicación, ya que Dios lo sabe todo y lo ve todo de sus maneras las mejores, tendré mucho más éxito en mi vida si hago lo que Él, si lo sigo a Él en lugar de confiar en mis propias maneras de hacer las cosas. P, Señor, no sé cómo vivir de una buena manera, sea de tu agrado y me ayude a otros. Mis maneras de se conducen a los errores, mis pensamientos me conducen a dolor. Enséñame a tus maneras de pensamiento en cambio. S, compartiré este versículo en la aplicación con mi amigo Steve, quien está pasando un momento difícil y necesita dirección para tomar decisiones importantes. Entonces, prácticamente este va a ser como el resumen del devocional o de lo que ustedes hayan leído. O sea, ustedes pudieron haber leído 2 o 3 capítulos, pero su resumen va a ser un solo versículo que vayan a tener. Ahora, la razón sería muy bueno que ustedes escogieran solo un versículo, porque más adelante también, si nos da la oportunidad de hacerlo, les vamos a enseñar otro tipo de devocionales que también podemos tener. Pero eh, una de las cosas es seleccionar un texto específico para poder tener nuestro devocional como que uno solo o un solo versículo, porque, porque cada vez que analicemos un texto de la Biblia hay que analizar el texto y su contexto. Entonces hay que ver qué me transmite, qué quiero transmitir, qué le dice la Biblia y cómo se lo decimos a los demás. Entonces es muy difícil si ustedes tienen 50 o 10 versículos para un solo devocional. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero escojan un solo versículo para poder concentrarse en ese. Entonces, como les había dicho al principio, vamos a tener a partir de las siguientes reuniones un grupo de rendición de cuentas. Aquí no, ustedes no saben hacer la idea de, ay, ya no quiero porque no pude hacer nada, no sé qué. Inténtenlo y si no pueden, vengan aquí y díganos en la siguiente oportunidad, me dio miedo. Y cuando les dé miedo, ustedes hagan su tablita, no sé, apunten por alguna parte. ¿Qué te detuvo? En ese momento, reconozcan sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, porque a mí en ningún momento me dijeron que podía tener miedo. A mí solo me lanzaron un día a dar clases, a dar discipulados en una casa hogar, pero nunca me dijeron que yo me podía detener. Entonces, a mí nada, y yo creo que lo importante con ustedes ahorita en estos, porque son 10 sesiones, durante las 10 sesiones es que aprendan a reconocerse qué cosas positivas tienen para dar y qué cosas negativas necesitan apoyarse, o sea, que ustedes mismos necesitan ayuda, tal vez yo no soy tan buena, ¿cómo se llama?, dirigiendo grupos así para juegos, pero sí soy buena analizando datos. Entonces, si me da falta lo otro, ¿cómo puedo pedirle, por ejemplo, a Cheo que me ayude dirigiendo los grupos? Que él sea mi complemento. La idea de aquí es que seamos una iglesia y una familia, que nos complementemos entre nosotros y que escuchemos opiniones, porque hay muchas cosas que yo no sé, pero otras personas pueden saber. Entonces sería bueno que si no saben o que si no pudieron hacer como la tarea de rendición de cuentas de esta vez, puedan en las siguientes semanas como que ir mejorando y en algún momento lo van a hacer. Por ejemplo, yo cuando lo hice la primera vez, yo lo hice con mis líderes y lo hice con un señor de Panamá que es un señor súper crack, súper
poderoso para todos sus entrenamientos. Con ellos tuvimos un entrenamiento de educación física, imagínense, fueron 3 horas que ni se sintieron, pero este señor, él le encantaba escuchar las malas noticias, porque él le encantaba ver de qué manera él los podía apoyar con su experiencia para poder quitarnos como el temor de hablar con las personas. Entonces, yo creo que, aquí les van a, no, esto es seguir, va, entonces el grupo de rendición de cuentas, aquí está. Kit de herramientas Zoom. Grupos de rendición de cuentas. Por favor, sigue la lectura en tu guía Zoomey. Jesús dijo, a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Jesús compartió muchas historias sobre rendición de cuentas y nos dijo muchas verdades de cómo rendiremos cuentas de lo que hacemos y lo que decimos. Jesús nos dice estas cosas ahora para que podamos estar preparados para el futuro y cómo tendremos que rendir cuentas ante Él algún día. Es bueno practicar rendir cuentas mutuamente desde ahora. Los grupos de rendición de cuentas están compuestos de 2 o 3 personas del mismo género, hombre y hombre, mujer y mujer, quienes se reúnen una vez a la semana para discutir un conjunto de preguntas que les ayudarán a entender áreas en donde las cosas van bien y otras en donde se necesitan hacer correcciones. Cada seguidor de Jesús tendrá que rendir cuentas, por lo que cada seguidor de Jesús debería practicar rendir cuentas con otros. Grupos de rendición de cuentas. Otra herramienta simple del kit de herramientas Zoomey. Espérenme. Va. Entonces, ahorita los vamos a dividir en grupos, pero la idea, aquí dice 45 minutos, pero no lo voy a hacer en 45 minutos, sino que los vamos a hacer como 10 minutos, digo yo. La idea es que nos dividamos ahorita en grupo de 3 personas, dicen el mismo género, pero la verdad es bueno y eso sí, apúntenlo, porque si yo quiero ser discípula de alguien, tengo que ser discípula de una persona que sea de mi mismo sexo. O sea, si yo soy mujer, yo voy a ser discípula de una persona mayor a mí, mayor por años y mejor si es por años, como de unos 10 años, porque la experiencia es grande entre una persona de 30 con una persona de 20. Son 2 vivencias distintas. Entonces, si yo soy mujer, voy a tener a mi persona que me disipula, mujer. Si yo soy hombre, el que me disipula va a ser hombre. No es bueno que sea mujer y hombre, porque uno, la relación no es la misma, y segundo, las mujeres tendemos a confundir las cosas. Entonces, siempre hay que tener cuidado como que a quién le voy a dar a abrir mi corazón, y es más fácil si ustedes se lo entregan como a la persona que sea del mismo sexo. Entonces, aquí no nos interesa tanto como dividir hombres y mujeres, entonces podemos estar los mezclados. Entonces, pasen las siguientes 45 minutos trabajando juntos en las preguntas de rendición de cuenta, o sea, la lista que está a continuación. Eh, Esta es la lista 1 y la lista 2. Entonces, podemos hacernos las preguntas de ambas, pero aquí dice que nos enfoquemos como en la lista 2. Entonces, hay preguntas, por ejemplo, ¿completaste la lectura para esta semana? Esa la pueden responder así como solo medio tirándose cosas así, invéntense algo, porque eso es solo para que se hagan la idea de cómo es el grupo de rendición de cuentas que a partir de este momento vamos a estar teniendo. Entonces, y las personas con las que les toque es con las que les van a terminar trabajando el resto. Yo creo que solo tú puedes hacer los grupos, Michelle, sí. ¿De quién era Heidi? Heidi Shoim. A ver, ¿dónde era él? Ya está. Y está. Entonces ya únanse a sus grupos.